10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este cuarto domingo de Pascua, conocido como Domingo del Buen Pastor, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos que van del 27 al 30. Siendo el año C, leemos pues la última parte de este discurso de Jesús como buen pastor, sabiendo que cada año hemos leído un fragmento del mismo. Recordemos cómo este discurso llega a un momento importante, en el momento en el cual Jesús declara con toda claridad: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Juan 10:11, en el centro prácticamente de este discurso. Y luego en el versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las ovejas me conocen a mí. Y en nuestro pasaje pues es como un epílogo, como un resumen de todo lo que Jesús ha venido explicando con respecto de su ser como pastor. Recordemos que la imagen de pastor es una imagen importante para el pueblo de Israel. El pastor es aquel sin el cual las ovejas no pueden vivir y aquel que cuida con amor de las ovejas de forma desinteresada. Por eso Jesús en el inicio de su discurso ha diferenciado al pastor, que verdaderamente cuida las ovejas, del asalariado, que solo le interesa su sueldo y no le preocupa realmente el bienestar de los animalitos que le han sido encargados. Así, el rey de Israel era conocido como el pastor de Israel, ¿no? Aquel que debe ser un buen pastor llevando a las ovejas a los buenos pastos. Sin embargo, sabemos que los reyes no fueron siempre o casi nunca mejor verdaderos pastores. Por eso en el profeta Jeremías recibimos la promesa en la cual Dios nos dice que nos dará pastores según su corazón. Y en el libro de Ezequiel Dios da un paso más y dice: yo mismo seré pastor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, curaré a la herida, atenderé a la enferma. En esta línea debemos entender aquella palabra de Cristo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor es aquel que da la vida. Sin Juan 10:11, pues es difícil comprender el resto del discurso. Ahora centrémonos en los versículos que nos tocan a nosotros el día de hoy. Juan 10 del 27 al 30. Como decía ya, es como un resumen de todo aquello que Jesús ha dicho con anterioridad. Y aquí se nos da como el resumen de qué deben hacer las ovejas para ser ovejas de Jesús, y a qué se compromete Jesús, qué es lo que Jesús hace por sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy la vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. En el diálogo, en la forma como está construida esta frase, se da como un movimiento de reciprocidad constante, ¿no? Es una relación, la forma de alternar el enfoque entre Jesús y las ovejas hace como dar ritmo a la frase y nos permite comprender que se subraya la reciprocidad. Mis ovejas escuchan, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy la vida eterna, ellas no perecerán. Entonces es muy bonito, repito, como lo primero que emerge de este pasaje es la profunda reciprocidad de la relación entre Jesús y nosotros que somos sus ovejas. Dicho esto, quisiera, sin embargo, separar aquello que en este pasaje encontramos como acciones de Jesús o actitudes de Jesús hacia las ovejas, que luego Él hace comprender que nos llevan a fijarnos en las acciones del Padre hacia las ovejas, y finalmente veremos aquello a lo que las ovejas se deben comprometer. Acciones de Jesús. ¿Qué dice Jesús en estos cortos 4 versículos que describe la actitud de Él hacia sus ovejas? Versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Lo primero que dice Jesús de acción suya es: yo las conozco, yo conozco a mis ovejas.
este conocimiento es algo fundamental para comprender la verdad de nuestra relación con Cristo. Nuestra relación con Cristo comienza con el hecho de que Él nos conoce y nos conoce profundamente. Para llegar al fondo de este conocimiento tenemos que retroceder un poco algunos versículos y volver al versículo 14 y 15. Ahí Jesús nos había dicho: yo soy el buen pastor, conozco a las mías y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre y doy vida por las ovejas. Jesús pone en relación el conocimiento que tiene de las ovejas con el conocimiento mutuo entre Él y el Padre. Por lo tanto, está hablando de un conocimiento inmenso. Jesús nos conoce del mismo modo que es conocido y conoce al Padre. Es un conocimiento total, profundo. Jesús, pues, me conoce, sabe quién soy. Y es un conocimiento en el sentido bíblico que implica entrega de amor. Jesús me conoce de forma profundísima y radical, me acepta, me quiere, sabe cómo soy, conoce todo lo bueno de mí, conoce también mis defectos, mis heridas, mis limitaciones, mis tibiezas, me conoce y me ama. Es interesante porque podemos relacionar esta verdad del Evangelio con otras descripciones del Evangelio según San Juan. ¿Cómo nos conoce Jesús? Nos conoce al punto de que nos llama amigos. Juan 15:15, ¿no? Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Cómo se da ese conocimiento? Se da hasta el punto de que Jesús, al hablar de los apóstoles, les llama hermanos. Vayan y díganle a mis hermanos que me verán en Galilea. Juan 20:17. O sea, el conocimiento entre Jesús y nosotros es un conocimiento cercano, amigable, familiar. Es un conocimiento total y radical. Eso es lo primero que dice Jesús sobre las ovejas. Él nos conoce. Segunda idea importantísima del versículo 28, yo les doy la vida eterna. Jesús es pastor porque es capaz no solo de tutelar la vida de las ovejas, como normalmente hace un pastor, preserva y cuida la vida de una oveja. Jesús es pastor divino, por lo tanto, actúa según su divinidad. No solo nos conserva en la vida, sino que es aquel que nos da la vida. Kago didomi autois zoen aionion. Nos encontramos aquí con el sustantivo zoe, que significa vida. Ya lo hemos reflexionado en muchas ocasiones. San Juan utiliza este sustantivo zoe para diferenciar la vida divina, zoe, de la simple vida biológica, bios. Entonces hay una diferencia grande entre la vida que viene de Dios, zoe, y la vida, digamos, simplemente biológica, que sin duda viene de Dios, pero no es la vida íntima de Dios que se derrama en nosotros. Entonces, yo les doy la vida, zoe, eterna. Añade además el calificativo de eterna para que quede claro con este adjetivo que no solamente es una vida especial, sino que es una vida total, eterna, definitiva. En el mismo discurso del buen pastor, Jesús había dicho en el versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús se presenta pues como aquel que da vida y vida de verdad. Él es la fuente de la vida y repito, de zoe, de vida plena. No solo que nos permite vegetar, digamos así, o pasar los días, sino que nos da una vida plena, una vida profunda, una vida de verdad. Por eso, todo lo que hace por nosotros, todo lo que nos dice, cada cosa que nos expresa es para nuestro bien, es para darnos la vida, es para levantarnos. Y es interesante, para terminar de comprender qué quiere decir Jesús cuando dice que nos da la vida, es interesante leer aquel versículo famoso, aquellos versículos de la oración sacerdotal. Juan 17:3, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y aquel que tú has enviado.
Entonces la vida eterna no es simplemente una vida sin fin, aburrida y prolongada, es participación de la vida íntima de Dios, de la vida profunda de Dios en nosotros. Esa es verdaderamente la vida eterna y eso es lo que Jesús nos da. Y es una vida eterna, por lo tanto, el Señor añade, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Como subraya el hecho de que esta vida es eterna, por lo tanto, es una vida que no se acaba. La vida humana termina. Nuestra mayor amenaza, el mayor peligro que tenemos como humanos es la muerte, que corta con nuestra existencia. Pues Jesús nos asegura que Él es capaz de darnos esta vida para siempre, que por lo tanto no termina. Y luego describe algo más que me parece muy importante. Y nadie las arrebatará de mi mano. Otra acción de Jesús hacia las ovejas. Otra acción de Jesús hacia las ovejas es que nadie puede arrebatarlas, o sea, arrebatarnos a nosotros de la mano de Jesús. Uk arpasei. El verbo usado aquí es el verbo arpazo, que significa eso, arrebatar, sacar violentamente, llevarse por la fuerza. Y es muy interesante este detalle, porque nadie puede, o sea, ningún enemigo externo puede sacarnos por la fuerza de las manos de Cristo. Pero Jesús no anula nuestra libertad, es decir, no le podemos ser arrebatados, pero podemos irnos de sus manos libremente y en ese momento dejar de ser sus ovejas. Es interesante cómo ha iniciado este evangelio, ¿no? Mis ovejas, somos sus ovejas y estamos en sus manos. Él asume total y plena responsabilidad sobre nosotros, sin embargo nos deja en libertad. Si permanecemos libremente en sus manos, no hay poder sobre la tierra, ni principado o potestad, como diría San Pablo, capaz de arrebatarnos de la mano de Cristo. Pero todo esto, que es verdad para nuestra relación con el Señor, es también verdad para con el Padre. Todo lo que Cristo hace por nosotros, en realidad lo hace el Padre, porque, como terminará el Evangelio diciendo, el Padre y Jesús son uno. Versículo 29. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Y esto es ya maravilloso. No solo que Jesús hace acciones prodigiosas por nosotros. Cuando las hace Jesús, las hace el Padre. Y se describe las acciones del Padre de la siguiente manera. El Padre le ha dado a Jesús las ovejas. Es Él quien se las ha encomendado. Por lo tanto, el que estemos en manos de Cristo obedece al designio del Padre. Y el Padre es mayor que todos. El Padre es mayor que todos. Panton meizon estin. Meizon quiere decir precisamente el más grande. Aquel del cual no puede haber algo más grande, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. El Padre es el más grande. Y cuando yo estoy en las manos de Jesús, estoy en las manos del Padre. Porque como no hay nadie más grande que el Padre, es como si Jesús dijera, ¿quién se va a meter con el Padre? Si estás en las manos del Padre, no hay quien se meta con Él. Y por lo tanto, tú estás seguro en sus manos. Y termina Jesús con esta frase importantísima de altísima teología trinitaria: el Padre y yo somos uno. Ego kai ho pater en hen esmen. Somos uno. Y por eso, cuando yo entro en relación con Cristo, entro en relación con el Padre. Para eso ha venido Jesús. Bien, dicho todo esto, nos queda el inicio del Evangelio, que nos recordaba cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como ovejas. Todo esto es lo que Dios hace por nosotros. Y yo como oveja, ¿qué tengo que hacer? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mi tarea como oveja es escuchar, el verbo acuo, ¿no? Escuchar la voz de Jesús. Por lo tanto, estar pendiente de sus indicaciones, de sus enseñanzas, escucharla, esta voz en la oración constante. Si descuido la oración, pues no puedo tener la fuerza para continuar, ¿no? Y ellas me siguen. El verbo akoliutheo, que significa seguir, caminar detrás. Jesús, pues, nos pide a nosotros solo esas dos cosas.
que escuchemos su voz, que estemos en constante relación con su palabra y que lo sigamos, es decir, que caminemos detrás suyo y nuestras decisiones se conformen a su actuar. Es lo único que tenemos que hacer, versus todo lo que Él se ha comprometido a hacer por nosotros. Qué buen negocio que es ser oveja de Jesús. No abandonemos nunca a nuestro gran pastor. Que Dios los bendiga y nos conceda a todos ser pastores según su corazón.